Bienvenidos a la UPSA. Pronto te convertirás en un brillante bachiller, un excelente universitario y en un gran profesional. Desde la UPSA queremos ayudarte a cumplir tus sueños apoyándote en los estudios. UPSA, vos podés. La física es la ciencia de las interrogantes. Ve que algo pasa y se pregunta, ¿por qué pasa? Entonces, pongámonos en modo científico y analicemos los siguientes fenómenos. Tenemos bolitas de plastoformo, un pedacito de aluminio, un frasco extraño con una bola de aluminio conectada a un alambre y a dos papelitos de aluminio, una varilla de plástico y lana. Si acerco la varilla a la lana, no pasa nada. Si la acerco al frasco extraño, tampoco. Y lo mismo con los pedacitos de aluminio y plastoformo. No sucede nada. Pero si froto la regla con la lana y hago lo mismo, pasan cosas. Los papelitos al fondo del frasco se separan. El papelito de aluminio se pega a la regla, pero luego cae. Y las bolitas de plastoformo se pegan y ahí se quedan. Presenciamos un fenómeno. Vimos que algo pasó y ahora queremos averiguar por qué pasó. De eso se trata la ciencia. Pero antes de continuar, intenta dar tus propias explicaciones a cada uno de estos fenómenos. Entonces, veamos, ¿qué está pasando? La materia se compone de átomos, formados por protones y neutrones en el núcleo, y electrones que se mueven alrededor. Estas tres partículas tienen propiedades, como la de poseer masa, y por eso las cosas pesan. Esta propiedad la podemos medir, y su unidad de medida es el kilogramo. Pero también tienen otra propiedad, la de tener una carga eléctrica. Los neutrones son neutros, no tienen carga, pero los electrones y protones sí. Ambos tienen la misma cantidad de carga eléctrica, pero opuesta. A la carga de los protones la llamamos positiva y a la de los electrones negativa. La unidad con la que se mide la cantidad de carga eléctrica es el coulomb. Cada protón y cada electrón tienen 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb de carga eléctrica, con sus respectivos signos. Pero, ¿por qué esto de los signos? Si tenemos dos cuerpos con masa, ambos experimentarán una fuerza de atracción, la fuerza de gravedad. Pero si tenemos dos cuerpos con cargas eléctricas, también sentirán una fuerza. Y aquí entran los signos. Las cargas de signos opuestos sienten atracción entre ellas, se atraen. Pero las del mismo signo se rechazan, se repelen. Pero entonces, ¿cómo es posible que en el núcleo de los átomos estén los protones juntos? Si son del mismo signo, deberían rechazarse. Efectivamente, los protones en el núcleo no se quieren, se rechazan, pero entre los protones y neutrones existe una fuerza de atracción mucho más grande, llamada fuerza nuclear fuerte, la cual permite a los protones y neutrones permanecer unidos. Este equilibrio de fuerzas es muy delicado y por eso existen átomos radiactivos como los del uranio, torio o incluso el potasio. Al no resistir el delicado equilibrio de fuerzas en sus núcleos, se desintegran o decaen en átomos más ligeros, emitiendo radiación en el proceso. Pero este es otro tema. Volvamos con las cargas eléctricas. Aunque los átomos están formados por partículas que poseen carga eléctrica, ellos son generalmente neutros. Por ejemplo, el helio, como tiene dos protones, entonces tiene dos electrones. Tiene la misma cantidad de carga positiva que de negativa, por lo que en total la carga eléctrica del átomo y de la materia en general es cero, no tiene carga. Sin embargo, hay elementos que son susceptibles a perder electrones, como el sodio, y otros a ganarlos, como el flúor, dejando de ser eléctricamente neutros. Cuando esto sucede, se los denomina iones. Cationes son los átomos con deficiencia de electrones, carga positiva, y aniones los átomos con exceso de electrones y carga negativa. Ahora sí, sabiendo todo esto, ya podemos hablar de electroestática. Dijimos que la materia se compone de átomos, que casi siempre son neutros, pero a veces ese equilibrio puede romperse. Por ejemplo, por frotamiento. Al frotar dos objetos, los electrones de uno pueden pasarse al otro y tendremos un objeto con exceso de electrones, con carga eléctrica negativa, y otro objeto con deficiencia de electrones y carga eléctrica positiva. Entre los materiales propensos a ganar electrones tenemos la piel, el pelo o la lana. Y entre los materiales propensos a perder sus electrones encontramos el poliéster, la goma o algunos plásticos. Entonces,
Analicemos el experimento. Cuando frotamos la varilla de plástico con la lana, la varilla pierde electrones y la lana los atrapa, haciendo que ambos se carguen eléctricamente. Cuando la varilla con carga positiva se acerca al frasco extraño, sucede la inducción. La regla cargada atrae a las cargas de signo contrario, a los electrones negativos, haciendo que estos se concentren en la parte superior del artefacto y provocando que éste se polarice, es decir, una parte del mismo es ligeramente negativa y la otra ligeramente positiva. Como los papelitos de aluminio en el fondo del frasco no están fijos, al ocurrir la polarización adquieren carga positiva y cargas iguales se repelen, por lo que realmente se alejan entre sí. Luego, cuando acercamos la varilla con carga positiva al papelito de aluminio o a las pelotitas de plastoformo, estos también se polarizan y como las cargas opuestas se atraen, saltan y se adhieren a la regla. El aluminio es un muy buen conductor. Esto significa que permite a sus electrones moverse con facilidad, mientras que el plastoformo no. Por lo tanto, el plastoformo se queda como está, mientras que en el aluminio, por contacto, los electrones atraídos se transfieren a la regla y ambos igualan sus cargas, por lo que dejan de sentir atracción y el aluminio cae. Entonces, con este experimento podemos llegar a la conclusión de que los cuerpos son eléctricamente neutros, pero pueden cargarse por frotamiento o por contacto, y que se polarizan por inducción. Estos son los mecanismos básicos de electrización, y son la explicación de por qué a veces, de la nada, sientes unos chispazos de corriente, principalmente cuando hace frío y caminas frotando tu chompa. Te cargas eléctricamente, tocas algo y ¡zas! Las cargas se igualan y sientes la corriente. Dijimos que las cargas iguales se repelen, mientras que las distintas se atraen. Muy bien, pero ¿cuánto se atraen o cuánto se repelen? ¿Podemos medir esa fuerza? Pues sí, se llama fuerza eléctrica y podemos calcularla con la siguiente fórmula. La fuerza eléctrica que dos cargas experimentan es directamente proporcional a la cantidad de las cargas, en valor absoluto. Mientras más grandes las cargas, más fuerza. Pero es inversamente proporcional a la distancia. Mientras más lejos estén las cargas, menor será la fuerza que experimentan. Luego tenemos la letra K, que es la constante eléctrica, y su valor depende del medio en el que se encuentran las cargas, y se puede calcular con cualquiera de estas dos fórmulas, donde KD es la constante dieléctrica del medio y la E es la permitividad del medio. Ambas representan en parte la facilidad con la cual las ondas eléctricas y magnéticas pueden viajar en dicho medio. En el vacío, K vale 9 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. No olvidemos que la fuerza es un vector, por lo que debemos determinar su dirección y sentido. Hagamos un ejemplo. Calculemos la fuerza que experimenta el cuerpo 1 con 10 microcoulomb de carga eléctrica negativa. No olvidemos que la fuerza es un vector y que las cargas iguales se repelen, mientras que las cargas distintas se atraen. Hoy vimos la física en acción. Como un fenómeno nos hizo desmenuzar la materia para entender su esencia y obtener respuestas. Descubrimos la carga eléctrica y la fuerza eléctrica. Hasta aquí el video de hoy. Pronto nos volveremos a ver y recuerda que en la UPSA vos podés.